Buenos días, jóvenes. Les habla la profesora de biología, Laura. Esto va dirigido al curso de segundo medio, a todos mis alumnos de segundo medio, y voy a darles un pequeño vistazo, digamos, a la guía completa para que sepan de qué trata y cómo está diseñada. Primero, el título, cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza. De ahí vamos a desglosar de qué trata y hacia dónde va. Tienen ustedes las indicaciones. Acá hay una palabra que en la guía de ustedes les va a aparecer gráfica. Acá hay un error mío. Debería ser fotografía, ¿ya? En caso que les vaya a confundir esta palabra, pero debería ir ahí fotografía y no gráfica. Tienen un texto, un pequeño texto para introducir al tema que vamos a desarrollar, y después tienen una imagen dividida en tres, en la figura, todas son la figura 1A, 1B y 1C. Entonces ustedes tienen que observar esta figura y en base a lo que observen, y las preguntas van a ir dirigidas siempre o a toda la figura o a una en particular. Entonces ustedes tienen que observar primero de qué trata, qué es lo que están haciendo los individuos que se ven y cuáles son las reacciones que ustedes pueden deducir de ella, y también cuáles serían en este caso los sistemas o los órganos que están trabajando en ello. Y de ahí vienen 10 preguntas dirigidas. Las primeras 8 preguntas están relacionadas directamente con estas tres figuras. ¿Ya? Por favor, pongan atención acá porque la pregunta va dirigida, a veces es la misma pregunta, pero cambia de imagen para que ustedes vean al final. Siempre está dirigida a una imagen en particular, para que no les vaya a confundir. Y después viene una pequeña introducción a algo que yo no espero que ustedes lo sepan de inmediato. Por algo se les pregunta y dice qué órganos del sistema nervioso, por ejemplo, ustedes recuerdan o conocen. Entonces ahí nombran lo que ustedes saben. Y también, si es que recuerdan la función de estos órganos, traten de ser bien honestos con ustedes. No traten de buscar esta información aparte, sino que lo que ustedes en este momento saben. Esas serían las últimas 2 preguntas. Vámonos entonces al tema de qué trata. Cuando hablamos de cómo el cuerpo controla nuestras funciones, nuestras acciones, acá hay un tema que es bien importante y relevante, que está diseñado para los alumnos de tercero medio, pero tengo que introducírselo a ustedes también, y es en pensar cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo, regula las funciones. Las funciones son diversas, ¿verdad? Muchas funciones. Por ejemplo, cómo ingiero yo el alimento, cómo se mueve el agua dentro del organismo, cómo se producen los desechos, etcétera, ¿verdad? O sea, nuestras células trabajan día y noche, aunque nosotros durmamos. Nuestros órganos, por ende, tienen que cumplir la función para la cual han sido diseñadas, ¿verdad? Si lo decimos en unos términos bien domésticos. Entonces, acá vamos a encontrarnos con un planteamiento que es, si ven ustedes esta balanza, tiene un significado puntual. Nuestro organismo trata siempre de buscar el equilibrio y las funciones. Si estas funciones se disparan, vamos a tener a lo mejor alguna alteración en el funcionamiento de nuestros órganos o en el funcionamiento de nuestro sistema. Si va a los extremos, con mayor razón, ¿verdad? Pero siempre hay una alteración, tiene que haber una pequeña alteración, y el organismo trata siempre de buscar el equilibrio. Esa tendencia de buscar el equilibrio es una forma que se ha adherido a este término, es la palabra homeostasis. Cuando hablamos de la palabra homeostasis, nosotros tendemos automáticamente a pensar en el equilibrio que se cumplen en nuestro organismo, todas las funciones que están trabajando en él, porque es la tendencia. Ahora, ¿quiénes van a regular
esta homeostasis, este proceso de las funciones. Todas las funciones de nuestro organismo están reguladas por dos sistemas en particular. Todos los sistemas participan en los cambios o en las alteraciones de las funciones. Todos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestro organismo está formado por varios sistemas y todos los sistemas tienen que ayudarse y apoyarse. Ningún sistema es aislado del otro, pero hay algunos que tienden a regular y controlar la mayoría de los otros sistemas, ¿verdad? Entonces acá hay dos sistemas que están en juego, que sería el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos son los que trabajan de la mano, por decirlo así, en buscar este equilibrio, primero recibe el estímulo el cuerpo, ¿ya? El estímulo, por ejemplo, si a mí me colocan una luz incandescente en mis ojos, esa luz es el estímulo que recibe el cuerpo, el organismo va a responder. ¿Quién se encarga de llevar esta información para buscar una respuesta? Es el sistema nervioso, ¿verdad? A través del nervio óptico, ustedes saben, del órgano del ojo, etc. Si no lo saben, lo vamos a ver más adelante, pero esa es una secuencia que debemos nosotros asociar. Y esa respuesta la tiene que llevar también el organismo de inmediato, porque si a mí me están asaltando mis ojos con exceso de luz, ¿qué es lo que tiende a hacer el ojo? Cerrarlo, ¿verdad? O buscar por lo menos una posición indirecta para no ver ese exceso de luz que le llega porque le afecta, lo altera, lo modifica, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso es uno de los sistemas que va a actuar inmediatamente y también hay otro sistema que vamos a conocer más adelante, por eso esto es parte de la introducción de lo que ustedes van a ver en los siguientes capítulos, que sería el sistema endocrino. Ambos sistemas trabajan juntos y ambos tratan de buscar la homeostasis, de buscar el equilibrio. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio? La homeostasis tiende a trabajar con los medios internos y externos de nuestro cuerpo. Ahora, el medio externo, si hablamos del cuerpo propiamente tal, estamos hablando de todo lo que nos afecta, los estímulos que llegan de afuera del organismo, como es la luz que les expliqué recién, o como es a lo mejor el exceso de temperatura, etcétera, o bajas temperaturas, todo eso son medios externos. Pero nuestro organismo en sí también es un sistema que trabaja internamente y también tiene un medio externo e interno dentro. Y a eso nos referimos a las células propiamente tal. Entonces, vamos a ver acá como resumen una palabra clave que yo quiero que también se las puse dentro del anexo. La fisiología. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, por ende de nuestras células, el funcionamiento de ellas, el funcionamiento de nuestros tejidos, el funcionamiento de nuestros órganos y el funcionamiento, por ende, de nuestro sistema, para hablar después del todo en sí, ¿verdad? Ahora, en todos los seres vivos, estos procesos fisiológicos van a alterarse y cambiar constantemente. Durante el día lo vemos, ¿verdad? Cuando sentimos hambre, cuando tenemos sueño, cuando despertamos. Durante todo el día estos procesos fisiológicos están cambiando. En este caso, nosotros vamos a recibir factores o estímulos que nos van a alterar o modificar este funcionamiento. Dentro de esos factores se va a mencionar el agua, las sales minerales, la temperatura corporal, ¿verdad? Así como hablamos nosotros de las sales, también podríamos hablar del azúcar y del medio externo que nos puede llegar. A nosotros siempre nos va a afectar el sol, la luz, el aire, otros seres vivos, ¿verdad? Y el calor. Entonces, vamos a hablar dentro de esta fisiología, vamos a hablar nosotros de un medio externo y un medio interno al organismo. Acá van a aparecer personajes como Cannon y Bernhard que le dieron la exactitud, dieron el nombre de esta palabra homeostasis y hablaron por primera vez de un medio interno dentro del organismo, que es interesante, ¿cómo se llama? Mencionar. Por ejemplo, homeostasis, ¿qué significa?
es el estado de constancia o equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo. Y Bernard, acá puede que haya un cambio, van a decir, no, profesora, yo encontré que Bernard fue el que nombró la palabra homeostasis. Bueno, aquí no vamos a mencionar eso porque yo creo que después lo podemos discutir en forma personal, pero van a encontrar una pequeña variante que Cannon fue el que dijo tal cosa. Bueno, acá lo importante, estos dos personajes acuñaron estos dos términos que son trascendental en la homeostasis o en el funcionamiento de nuestro organismo, porque habla de los líquidos e intercelulares. ¿De qué nos referimos acá con este medio interno? Cuando hablamos de organismos unicelulares, nosotros nos referimos principalmente al agua, ¿verdad? Porque ellos no tienen órganos, sino organelos, ya sabemos, ¿verdad? La célula tiene organelos, no órganos. Y por ende también van a funcionar como pequeños órganos pequeñitos, ¿verdad? Que tienen sus funciones, pero lo que más implica acá es el agua. Todo el factor externo dentro de los organelos va a ser el agua el que va a jugar un rol importante en los organismos unicelulares. Pero ¿qué pasa con los pluricelulares, que es donde nosotros estamos en ellos, ¿verdad? En los organismos pluricelulares vamos a hablar de que existen líquidos extracelulares, intercelular o intersticial. Fíjense los términos que a lo mejor son nuevos para ustedes, pero yo quiero que ustedes los aprendan. Extracelular, que están fuera de la célula. Intercelular, que están entre medio de la célula, que también se les va a llamar intersticial. Y nosotros vemos acá que ya sabemos que el organismo tiene aproximadamente 60% de agua, está formado por ello, y estos líquidos se dividen en el intra y extracelular. Si ustedes se fijan, el líquido intracelular, es decir, que está en el interior de la célula, ocupa aproximadamente el 40%, mientras que el líquido extracelular ocupa un 20%, y de este 20% se dividen los líquidos intravascular, es decir, que están dentro de los vasos sanguíneos, y dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que va a fluir? El plasma y también la linfa, líquido linfático. Más adelante vamos a tratar de qué se trata este líquido. Y después tenemos el líquido intersticial, es decir, que rodea la célula. Ese ocupa aproximadamente el 15%. Vemos la composición química, por ejemplo, del plasma, y si ustedes observan acá, ¿contiene agua? Sí, eso ya lo saben, ¿verdad? Contiene azúcares, contiene también los gases que fluyen por la sangre, que va a ser el oxígeno cuando se lleva a todo el cuerpo, y el CO2 cuando se lleva como desecho para salir fuera del pulmón, ¿verdad? Existen sales minerales, existen iones, etcétera, y otras sustancias que también son requeridas, y ustedes lo ven acá, todo eso está fluyendo entre medio de las células, porque las células son las que los van a recibir en algún momento determinado. Bien, creo que eso podría ayudarles en términos generales para poder comprender ahora. Si ustedes observan acá a estos personajes que están en la imagen, algo está ocurriendo en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Observar y deducir qué es lo que pasa con el cuerpo cuando nosotros estamos, por ejemplo, bajo una asoleada tan grande. Y ustedes pueden ver acá qué es lo que va a eliminar el organismo en esas circunstancias, qué es lo que hace el organismo como para buscar el equilibrio. Si yo, por ejemplo, consumo exceso de lo que acá la persona está ingiriendo, ustedes pueden decirme qué es lo que le va a pasar al cuerpo cuando yo ingiero demasiado esto. Después vemos acá dos acróbatas, ¿verdad? Que ellos también están haciendo un movimiento, un ejercicio puntual, que yo quiero que en estas preguntas ustedes me resuelvan. ¿Cuáles son estos factores? ¿Recuerdan? Factores pueden ser, por ejemplo, el agua, la sal, el azúcar, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué crees tú que ocurrirá en el interior del cuerpo? ¿Cómo va a responder el cuerpo frente a estos factores que le está, ¿cómo se llama?, interfiriendo en la acción del mismo organismo? Entonces, todo esto se basa en ese tipo de análisis.
Al final yo les coloco un anexo, un pequeño vocabulario que espero y les aconsejo, me ayudaría mucho a mí también, ¿verdad? Que ustedes agregaran palabras y términos que no conocen. Si ven los videos, yo les puse acá videos que son algunos muy puntuales, otros que a lo mejor van a ser un poco más amplios, que van a decir, no, se aleja un poco del tema puntual, es solamente como información, acrecentar un poco más el conocimiento que ustedes deberían tener en base a esto, pero no se preocupen porque nosotros los vamos a retocar en algún momento cuando nos encontramos. Espero que les vaya muy bien. Tienen cualquier duda, por favor, no duden en escribirme a mi correo y que tengan un lindo día y sigan cuidándose, por favor, y cuiden a su familia. Un abrazo grande.